pero bueno, voy a tratar de concentrarme. Lo que les pido es si tienen dudas, cualquier duda que sea, porque no son especialistas en este cultivo a lo mejor, pregunten. La, 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 digamos, la charla o barra seminario puede ir para distintos lados según los intereses de ustedes. Obviamente, en cuanto a tomate, que es en lo que trabajo y en lo que me siento más cómodo, pero bueno, soy genetista, trabajo en mejoramiento genético y tengo algunos conocimientos de otras especies, pero básicamente el tomate. Bueno, yo estuve hablando un poquito se me fue. Bueno, Eugenia, ¿cómo andás? ¿Bien? Yo para ver más o menos, Hola, licenciado ¿todo en bien? nutrición, Eugenia, ¿vos qué sos? Yo soy agrónoma, trabajo con Alejandro, soy becaria de Alejandro, Ah, bien. ¿Y en qué eh, cultivo? Porque tanto también en trabaja girasol. en girasol. Bien. Bueno, eh, bueno, domesticación, agricultura y fertilidad. Yo voy a hablar un poco de tomate. Y antes me voy a presentar un poquito para que vean en el contexto del cual uno es eh, su formación y dónde se formó y el contexto donde se formó. Entonces, bueno, todo lo que voy a hablar tiene mucha relación con dónde me formé y cómo me formé. Soy ingeniero agrónomo, básicamente me recibí en el 98, hace bastantes años ya. Eh, eh, Hice, bueno, después de la maestría en genética vegetal, ahí en Rosario también, toda mi formación académica es en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. Para mí, la maestría es la que me formó, por lo menos en mi carrera profesional. Y después hice el doctorado, siempre con la maestría y el doctorado trabajando en tomate, mejoramiento para calidad de fruto. Luego en el 2007 me fui a hacer una estancia en el exterior, un poco del Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola del estado de Ohio, donde ahí me especialicé un poco en lo que es morfología de frutos, genes que están involucrados en la morfología. Volví en el 2011, otra vez a la facultad, donde ahí tuve el cargo docente y el ingreso a CONICET. Actualmente soy investigador independiente de CONICET y a partir del 2019 soy director del Grupo Genética y Mejoramiento de Tomate. Bueno, acá está en este mapita la localización de la facultad. Nosotros estamos en Rosario, bueno, ustedes conocen seguramente la ciudad de Rosario, por lo menos de nombre. El campus de la facultad está a 35 kilómetros de la ciudad de Rosario, son aproximadamente 500 hectáreas, y ahí es donde desarrollamos nuestras investigaciones y nuestra actividad de docencia. Bueno, ¿por qué hablo del tomate? ¿Qué es el tomate? Bueno, el tomate ya lo voy a explicar más adelante, pero es una hortaliza, la segunda hortaliza más importante en cuanto al nivel de consumo después de la papa. Pertenece a la familia Solanaceae, al género Solanum, la sección Petota y la especie Solanum lycopersicum. ¿Está? Después vamos a ver que hay especies silvestres que son Solanum algo, pero bueno, son especies desde el punto de vista botánico, porque la mayoría de ellas son interfértiles con la especie cultivada, ¿no? Bueno, esta es la planta de tomate, un esquema de la planta de tomate. Tiene un sistema radicular pivotante, pero luego la raíz principal desaparece y tiene como una cabellera de forma fasciculada. El tallo tiene crecimiento determinado, semideterminado o indeterminado. Eso está en relación a si el tallo principal termina el ápice con una flor, con una inflorescencia, o si va sacando hojas, tallos y flores en forma simpodial a lo largo del ciclo. Eso es muy importante porque lo vamos a ver más adelante. El sistema, perdón, el tipo de crecimiento define al tomate en cuanto a su utilización, ya sea para industria o para consumo en fresco. Bueno, la flor es perfecta, tiene todos los órganos que estudiamos en las flores, es decir, sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Y es una planta autógama, ¿está? Es decir, que se autofecunda. Por lo tanto, su condición genética, la mayoría de las plantas o de especies naturales son de por sí genotipos homocigotas. El fruto es una baya que puede ser di o pluricarpelar, es decir, número de carpelos, que en definitiva son los que definen los lóculos, que son las cavidades donde se encuentran las semillas, y puede ir de 1 gramo, su peso en las especies silvestres, hasta prácticamente 1 kilo en esas variedades que son medias estrambóticas y que tampoco es que se cultivan en forma comercial, sino más bien por curiosidad, ¿no?
Bueno, la familia Solanaceae es muy importante agronómicamente o como interés para consumo, porque hay muchas especies relacionadas de importancia comercial. Obviamente que ya nombré, la papa es una, aquí está la filogenia de la familia. La papa es la más consumida a nivel mundial por la cantidad de carbohidratos que, que brinda. La segunda es el tomate, pero bueno, está la berenjena, el physalis, la petunia como ornamental. Tanto, este es un ají, pero tanto el ají como el morrón, Capsicum annuum o Capsicum b, ¿cómo es el? Está Bacatum, y también el café. ¿Está? Es una planta modelo para mejoramiento de cultivos por autogamia, pero también es una planta modelo para lo que es la maduración de frutos climatéricos. No obstante, la especie en sí es diploide en su naturaleza, eso facilita mucho por lo menos a nosotros, la parte de mejoramiento y de estudios genómicos comparado con las especies poliploides. Tiene 12 cromosomas en estado haploide, es decir, que en total son 24. Tiene un pequeño genoma, aproximadamente de 790 megabases, no llega a un giga, y es un ciclo corto dentro de todo, no es como la planta modelo Arabidopsis que dura un pocos meses, sino que el ciclo completo puede ir hasta 6 meses, desde la siembra hasta la cosecha. Eh, Tiene el genoma secuenciado, el genoma de tomate se secuenció en el 2012, está la tapa de Nature, donde se presentó ese genoma de referencia, que algo de ese paper está ubicado acá, donde se presentó no solamente la secuencia genómica, sino también digamos, los genes que se expresan, la relación en cuanto a genoma con otras especies de la familia Solanáceas. Y a partir de ese genoma de referencia, se han secuenciado, no tengo la cuenta, hasta el 2014 iban más de 400 genomas de distintos cultivares de tomate. Calculo que en la actualidad deben ser más de 2000 o 3000. No tengo el número exacto, pero seguramente llega a ese número. Es prácticamente que se volvió rutinario, alguien que trabaja en genética y mejoramiento de tomate, hacer secuenciación. Cualquier cosa o duda que tengan, me interrumpen o me preguntan, ¿eh? No tengo problema de aclarar cosas o, o contestar algunas dudas. ¿Por qué trabajamos nosotros por lo menos en tomate? Bueno, yo les dije que el tomate es, en cuanto a nivel de consumo, dentro de las hortalizas, la segunda más consumida luego de la papa. No es la más plantada dentro de los cultivos en general, es muy poco en cuanto a áreas sembradas, pero sí es muy fecunda en cuanto a la producción, porque es un cultivo intensivo de alta producción por metro cuadrado. Fíjense que luego de la caña de azúcar y la remolacha azucarera sería el cultivo de más producción. Eh, Tampoco es tan importante en cuanto a la producción en millones de toneladas, pero es el séptimo cultivo más importante en cuanto a la plata que genera, los ingresos que genera a nivel, digamos, global. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, principalmente porque el tomate como alimento presenta una gran versatilidad en la elaboración de comidas. Fíjense que lo tenemos acá, lo se usa para sopa, para consumo en fresco en ensaladas, para pastas, inclusive para bebidas. Este es el famoso Bloody Mary, que es una bebida en base de tomate. Y para salsas, para condimentar comidas, como el famoso ketchup, que en este caso es la empresa Heinz, ¿no? Muy famosa en Estados Unidos. El tomate se destina para consumo en fresco o para industria. ¿Está? Eh, en cuanto al consumo en fresco, lo definen cultivares que son más bien de crecimiento de tipo indeterminado, como les mencioné, que dan muchas tandas de cosecha a lo largo del ciclo de cultivo, pueden ser 2 o 3 meses de extensión el periodo de cosecha, mientras que el cultivo destinado para industria, ya sea para enlatado, ya sea para pasto como tomate entero o para salsa, son plantas de crecimiento determinado, bien achaparradas, con una concentración en cuanto a la madurez de los frutos, y eso permite la cosecha mecánica. ¿Está?
El tomate es originario de América del Sur, de la región andina. El centro de origen y domesticación se extiende desde el norte de Chile hasta Ecuador. Está bastante discutido cuál es el centro de domesticación, no el centro de origen. El centro de origen sí es este, pero hay como dos centros de domesticación o tres que están postulados. Uno es el mismo centro de origen. eh, Algunos postulan que fue el propio Perú, en la región de, de andina de Perú. Otros dicen que hay como una segunda domesticación en Ecuador. Y hay una tercera parte que dice que en realidad la domesticación empezó en México, en la zona de Yucatán, cuando los pueblos originarios, los incas, llevaron eh, hacia la península de Yucatán los tomates que empezaron a consumir. Entonces, está bastante, si bien hay estudios moleculares, tratar de dilucidar cuál es el origen de la domesticación no está tan claro, porque sabemos que el centro de origen es la zona andina de Sudamérica. El tomate cultivado es Solanum de la sección Lycopersicum, Solanum lycopersicum, y tenemos otras dos especies silvestres, fíjense, Solanum penelli, Guayalacense, Cornelium mulleri, Chmielewski, Pimpinellifolium, Galapagense, Aborchaite, Peruvianor, Alcanum, Nioriki, Chesmaní y Chilensis. Fíjense que acá están representados las dos especies silvestres. De esas dos especies silvestres, la única que tiene fruto rojo es Solanum pimpinellifolium, y es que el que se cree que es el antecesor del tomate cultivado, a partir del cual se domesticó. En esta foto ustedes pueden ver una gran variabilidad, especialmente para color, morfología y tamaño. Y lo que podemos ver en esta foto es el tomate Solanum pimpinellifolium, que es este racimo con frutos de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y un peso de 1 gramo, con inflorescencias de alta cantidad de números de tomate, que es el ancestro del tomate cultivado. Y por otro lado tenemos la diversidad que hay en formas y colores y tamaños en el tomate cultivado. Se cree, por estudios moleculares o hay evidencias moleculares, de que solamente el 5% de la variabilidad genética total se encuentra en el tomate cultivado. El resto, aún muy inexplotada, el resto o el 95% se encuentran en estas especies silvestres. Principalmente lo que se utilizó de las especies silvestres para el mejoramiento genético fueron genes de resistencia a enfermedades. ¿Está? O también, inclusive, mantener o incrementar el color rojo del fruto, que se debe al pigmento licopeno, que tiene propiedades nutracéuticas muy importantes y que está en alta concentración en la especie silvestre Solanum pimpinellifera. Yo lo que les dije es que Solanum lycopersicum es una planta autógama. Solanum pimpinellifolium es una planta principalmente autógama, pero hay algunas accesiones dentro de esa especie que son alógamas, y la mayoría de las otras especies silvestres son de tipo por alogamia. Y eso lo vamos a ver más adelante porque el sistema de reproducción, la transición de alogamia a autogamia, fue parte del síndrome de domesticación del cultivo. ¿Está? No obstante, hay relación, por lo menos entre Solanum pimpinellifolium, que es el antecesor, y Solanum lycopersicum, son cruzamientos interfértiles entre ellos, por lo tanto son más bien especies botánicas y no especies genéticas porque se pueden cruzar normalmente. Para las otras especies silvestres, para algunas hay cruzamientos en una sola dirección, o bien hay que hacer, o hay que aplicar técnicas de cultivo in vitro para hacer tipo rescate de embriones para poder lograr cruzamientos fértiles o descendencia fértil. Entonces, yo le dije que en realidad el centro de origen del tomate fue la región de Sudamérica, la región andina de Sudamérica. El centro de domesticación está más cuestionado. Lo que sí se sabe es que eh, el tomate llega a Europa luego de la conquista de América por parte de los españoles. ¿Sí? Eh, el tomate va a Europa. Fíjense que este es el primer registro o por lo menos la primera ilustración del tomate en Europa, que fue por Leonard Fox, que fue alrededor de la mitad del siglo XVI. Pero fíjense que es una
fotografía rara, porque en realidad no es una especie típica de tomate, una planta típica de tomate, porque dentro del tomate tenemos, primero que tenemos distintos colores, distintos tamaños. Cuando en el tomate ya domesticado, cultivado, esto no debería pasar. Una planta da un mismo tipo de tomate. De hecho, aquí tenemos un fruto que parece más physalis que tomate. Eh, Cuando llega el tomate a Europa, primero se la considera una planta ornamental porque se creía que los frutos eran venenosos. Y recién en Italia empieza a incorporarse en la cocina eh, en forma de salsa. Y en Italia se lo llama pomi de oro. De ahí sale el término pomodoro, que es lo que se conoce generalmente a nuestra salsa de tomate. ¿Y por qué era pomi de oro? Porque uno de los tomates que más prevaleció en esa época en Europa fue un tomate de este tipo, de color amarillo, muy semejante a la manzana, al pomo. Entonces, por eso primero se creyó que el tomate era de la familia de las manzanas, pomo, y de oro porque era amarillo. Pero fíjense que el primer tomate que llega, o por lo menos se conoce en forma masiva en Europa, es el tomate amarillo. Y es el tomate este segmentado. Después lo vamos a retomar cuando vemos un poco los genes de morfología. Ustedes seguramente durante el curso han visto el término de síndrome de domesticación, y en el tomate, el síndrome de domesticación, es decir, aquellos caracteres por los cuales el tomate pasó de ser una especie silvestre a una especie domesticada, estaban relacionados principalmente con el sistema reproductivo, es decir, pasar de alógama a una planta autógama. El hábito de crecimiento, fíjense que en las especies silvestres tipo maleza, son muy ramificadas, con muchas ramificaciones e inflorescencias por ramificaciones, con muchos tallos. También se incrementó mucho el tamaño y el peso de los frutos. Fíjense que se disminuyó el número de frutos por inflorescencia y se incrementó el tamaño dentro de cada una de las inflorescencias. El color, si bien se cree que el Solanum lycopersicum, el tomate cultivado, derivó de la especie silvestre Solanum pimpinifolium, que era ya rojo, en las especies silvestres mayormente el rojo no es el color más frecuente. Y por otro lado, la morfología. Un fruto que era pequeño, cercano a 1 gramo, y perfectamente redondo, de 1 centímetro de diámetro y 1 centímetro de alto, se logró por domesticación cambios en la morfología. ¿Tá? Frutos grandes, achatados, e inclusive algunos frutos más bien de tipo alargado. Es importante aclarar, yo durante toda mi presentación, en cada slide, muestro un montón muchas veces de información. Si alguno quiere, digamos, profundizar en cada uno de los slides, están puestas las citas de cada uno de los trabajos que estoy mencionando. Eh, Así que bueno, eso es para que les sirva luego para hacer alguna búsqueda más profunda de lo que estoy hablando hoy. Bueno, en cuanto al síndrome de domesticación, el primer carácter que estuvo bajo selección en este sistema durante la domesticación del tomate, tenemos el sistema reproductivo. Ustedes van a ver que durante la presentación también voy a presentar mucho de las bases genéticas o moleculares de ese cambio que produjo la domesticación del cultivo. En este caso, es un trabajo que ya tiene bastantes años, en 2007, y ellos encontraron cuál fue el gen que está en el cromosoma, en este caso en el cromosoma 2, que lo que produjo fue eh, que el estigma pase de ser exerto a ser inserto. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos los dos tipos de estigma. El inserto, que está rodeado por todos los estambres, o por el capullo, digamos el cono de estambres que forman los estambres en la flor de tomate, mientras que en el exerto, el estigma queda por fuera. Y este estigma exerto favorece, digamos, la recepción de polen de plantas vecinas. ¿Está? Mientras que en el estigma inserto, que es este caso de acá, en el momento que la flor abre, en el momento de la antesis, que es lo que estamos viendo en esta primera
flor, si el estigma es inserto, ya la fecundación, en este caso la autofecundación, se produjo. ¿Está? Entonces, este sistema o este gen, que lo que logra es el estigma inserto, favoreció la autopolinización o la autogamia en el cultivo de tomate. Esta característica está presente en Solanum pimpinifolium, que es el ancestro del tomate cultivado, en una alta frecuencia, pero no todos los Solanum pimpinifolium son con estigma inserto. Hay muchos que son exactos. Entonces hay una alta frecuencia de este carácter en esa especie antecesora. Ahora sí, todas las especies cultivadas o todas las variedades cultivadas tienen estigma inserto. Eugenia, ¿vamos bien? Te veo ahí, por eso te pregunto. Sí, sí, está bien. Bien, Apago la cámara porque está mi gato, entonces a veces se sube arriba y bueno, tengo que perfecto. sacar. Bueno, esto que viene acá, que lo van a ver seguramente durante toda la presentación, es cómo se llega desde un fenotipo particular, que es diferente, por ejemplo, en este caso, estigma exerto o inserto, a localizar el gen que controla esa característica fenotípica. En realidad se utilizan poblaciones de mapeo, ¿está? Eh, Se buscan recombinantes, cada vez recombinantes, genotipos recombinantes que se van acercando a la zona y finalmente se llega a unas secuencias del genoma donde aparecen genes candidatos y en este caso se sabe que o sea, se confirma que uno de los genes candidatos es el que produce el fenotipo que diferencia a uno del otro. ¿Está? La otra característica, eh, digamos que está involucrada en el síndrome de domesticación de este cultivo, es el hábito de crecimiento. Y también hay muchas, digamos, evidencias moleculares de cuál fue el gen que se seleccionó y que cambió un tipo de crecimiento, digamos, más bien tipo arbusto, con muchos tallos, a uno de crecimiento donde hay dominancia de la parte apical, es decir, que es un único tallo o menor cantidad de tallos. Y este es el famoso gen que se llama el self-pruning. Pruning es podar, por eso es la autopoda de los cultivares de tomate. Es un gen que está en el cromosoma 6 y fíjense que produce ese cambio en cuanto a que aparece la flor terminal, ¿está? Con menos cantidad de, de, de tallos enmarcados en el tallo ese principal. Obviamente que muchas de estas características no están controladas por un único gen. Yo les estoy presentando el primer gen que se conoció o que se descubrió que aporta esas características, pero muchas veces no son eh, genes únicos, sino que son características eh, por lo menos oligopólicas. Es decir, perdón, que están controladas por dos o unos pocos genes. ¿Está? Este es el caso del gen self-pruning o de auto-poda en tomate. En cuanto al tamaño y peso de los frutos, hay muchos estudios hechos. ¿Por qué? Porque no solo es una característica eh, que se modificó durante la domesticación del tomate, sino que es una característica que está relacionada con la producción del tomate, con el rendimiento. O sea, en el tomate, en el rendimiento del tomate, interviene no solamente la cantidad de frutos, sino también el tamaño y peso de los frutos. Entonces, estas características, al igual que la morfología, lo vamos a ver después, no solamente son características importantes durante la domesticación del tomate, sino que también eh, están involucradas en el rendimiento. Obviamente que era una de las características que buscaba el hombre cuando empezó a cultivar estas especies, ¿no? Entonces hay estudios también moleculares. Fíjense, acá tenemos el famoso Solanum pimpinellifolium, que es el ancestro del tomate cultivado. En este caso, un pimpinellifolium que pesa aproximadamente 2 gramos, su peso. Y tenemos el tomate grande, que tiene aproximadamente 120 gramos. En el medio está Ceraciforme. ¿Está? La especie Ceraciforme, que es Solanum lycopersicum variedad Ceraciforme, es una subespecie dentro del tomate cultivado.
Algunos creen que es una especie diferencial, que fue el antecesor real del tomate cultivado, pero ya se conoce que en realidad muchas veces es una especie feral en la zona de domesticación y de origen del tomate. Es decir, que en realidad las especies silvestres que están en esa zona de domesticación se vuelven a cruzar con el tomate cultivado y da este tipo de cerasiforme. Pero bueno, durante mucho tiempo fue una discusión si el antecesor era Pimpinellifolium o cerasiforme. Hoy se sabe que es Pimpinellifolium. Estos estudios moleculares en realidad lo que definieron o trataron de definir cuáles son los genes o las regiones genómicas que modificaron o que llevaron un fruto de aproximadamente 1 gramo a uno de 100 gramos. ¿Está? Entonces, lo que hacen ellos es, esto ya es una vez que el genoma de tomate fue secuenciado, y ellos hacen lo que se llama eh, genome mapping o mapeo con poblaciones de muchos cultivares. Entonces ven cuál es la diferencia en el fenotipo y cuál es la diferencia a nivel eh, genético entre esos cultivares y tratan de determinar cuáles son los responsables de esos cambios fenotípicos. Entonces, ellos lo que veían es que básicamente de haber pasado de un tomate pimpinellifolium a uno de tipo cerasiforme, los genes que están involucrados, en realidad las regiones genómicas que están involucradas son las que están en el cromosoma 1, esta que está acá, la que está, esto lo vemos acá, ¿eh? Ven, fíjense, acá lo que se ve es cómo cambia, le voy a explicar un poquito este Manhattan plot, que significa cómo cambia la diversidad, esta genética, de acuerdo al grupo que estoy analizando. Entonces, ellos dijeron, de Pimpinellifolium a Cerasiforme ocurrió la domesticación. ¿Cuáles son los genes que cambiaron en ese proceso? Entonces, los genes que cambiaron en ese proceso son los que pasan este umbral de líneas de punto. Y ellos dicen que son el FW1.1, que sería en el cromosoma 1 del tomate, este que está en el cromosoma 5, el que está en el cromosoma 7, en el 12 y dos que están en el 12. ¿Está? Que son los que se listan acá. Mientras que luego, cuando ya comparan, digamos, la diversidad entre el conjunto de cultivares de tipo cerasiforme con los cultivados, las regiones genómicas que aparecen involucradas son estas que están acá. ¿Está? En el cromosoma 2, el FW2.1, 2.2, 2.3, 2.1, perdón, número de locus LSN 2.1, 2.2, el FW 3.2, el 3.1 por número de lóculos, el Floodway en el cromosoma 9, ¿está? Entonces, ellos definieron que estas regiones genómicas o estos genes que están en estas regiones genómicas son los que permitieron la domesticación del tomate, mientras que estos que están acá, esta lista que está acá, son los que permitieron luego llegar al tomate cultivado. Es decir, que ellos consideran que el tomate cultivado fue en dos procesos. Primero, pasar de un tomate muy pequeño a un intermedio, como el Cerasiforme de 13 gramos, a otro cultivado de aproximadamente 100 gramos, y esos son los determinantes genéticos. ¿Está? De todos estos genes, en realidad acá no son genes, son regiones genómicas que pueden contener genes. Fíjense que ya no es como las características de, de hábito de crecimiento o de sistema reproductivo, que eran pocos genes los que cambiaban las características, sino que en cuanto al peso del tomate es una característica más bien de tipo cuantitativa. Son muchos los lochis que están involucrados, ¿está? Por lo menos acá en esta lista debe haber más de 12. Eh, entonces, de esos 12 solamente 3 al momento fueron identificados por mapeo posicional, es decir, esa búsqueda de recombinantes e identificar cuál es el gen candidato que está sobre esa región genómica que controla la característica alto peso de fruto. Y estos que son estos que están acá, que son el FW2.2, que fue el primer gen clonado o identificado en una planta, una especie vegetal. Por eso la especie de tomate muchas veces modelo para la genética de mejoramiento. El segundo fue el gen FW3.2, que también es conocido como el gen HALK, perdón, HALK, no, CLU. En realidad, CLU es el gen
que si uno lo lee al revés es el gen Hulk, por el increíble Hulk. A lo mejor, no sé si lo llegaron a ver ese cómic, pero era un superhéroe que en realidad cuando se enojaba incrementaba su tamaño. Y el FW11.3 que fue el último clonado. ¿Está? Es decir, uno de cromosoma 2, uno de cromosoma 3 y uno en el cromosoma 11. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sigo, ¿eh? Bien. En cuanto al color, fue otras características que se modificó, por lo menos de las especies silvestres a la especie cultivada. La única, habíamos dicho que cuyo color, perdón, la única especie silvestre que es color rojo, debido a su alto contenido en licopeno, es Solanum pimpinellifolium. Pero bueno, en tomate se sabe cuál es la mayoría de las vías metabólicas que definen el color del fruto. Esto me pareció importante, es un paper bastante reciente del año pasado, porque como se saben las vías metabólicas, esas vías metabólicas se pueden modificar para obtener el fruto de color que nosotros querramos. Es decir, yo puedo tener una variedad del tamaño y forma que quiera, y modificando algunos pequeños genes, en este caso están hechos por edición génica, que es un tipo de mutación dirigida, se puede modificar el color. Entonces, fíjense que ellos modificaron o trabajaron principalmente con tres genes: el PSI, que está involucrado en la vía metabólica de los carotenos; el MIP12, que está involucrado en vía metabólica de las antocianas, eh, los antocianos, los que están, o sea, la chica que es licenciada en nutrición seguramente sabe que los antocianos dan la característica de color más bien morado y tienen muchas características funcionales porque son antioxidantes. ¿Está? Y el tercer gen es el SGRI. Entonces ellos hicieron ediciones génicas, mutaciones dirigidas, puntuales, en los tres genes en forma individual y ven qué pasa con el color de la pulpa y con el color de la piel, porque en definitiva el color final del fruto depende de si tiene coloración la pulpa y si tiene coloración la piel. ¿Está? Después hicieron las mutaciones dobles y la triple. ¿Está? En las mutaciones triple se recobra el color original de muchas especies silvestres, que es el color verde. ¿Está? Mientras que las otras son mutaciones que fueron producidas durante el proceso de domesticación del tomate y luego durante el proceso de mejoramiento. ¿Está? Bueno, en cuanto a morfología, acá me voy a tener un poquito más porque es básicamente lo que más trabajo. La morfología de los frutos, en realidad no solamente del tomate, siempre ha sido de interés o admiración por parte del hombre. De acá lo que ven es una canasta de frutas. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿No conoce? Bueno, esta es una pintura muy famosa, pero yo le hice trampa, se las di vuelta. En realidad es de Archimboldo, Giuseppe Archimboldo, que está en el Museo del Louvre. Seguramente, si no, esta no es la más conocida, es una de las más conocidas, la otra es la que está hecha que es la mujer que está hecha con hortalizas y flores también. Son cuatro obras de las que representan las cuatro estaciones. Pero fíjense que con la diversidad de morfologías de frutas, digamos, artista definió esta cara o esta canasta de fruta que en realidad forma una cara. Por la fecha en la que fue realizada esta obra, 1590, evidentemente en esta obra no hay ningún tomate. Yo creía que esto eran tipo cherry cuando la vi la primera vez, tomates tipo cherry, cereza, pero en realidad son cereza. ¿Está? Ahora bien, fíjense que del tomate Solanum pimpinellifolium, que es el ancestro del tomate cultivados, a la actualidad, producto de la domesticación y principalmente del mejoramiento, se obtuvieron una gran diversidad de morfologías o de formas. ¿Está? Hay formas mucho más alargadas, tipo pera, o sea, pera propiamente dicha, no tomate perita. Nosotros acá le decimos tomate perita a los que son alargados de este tipo, pero existen tomates peritas reales y hay genes que controlan esa morfología. Después tenemos este formato que parece, este es el resultado de un fruto que es pluricarpelar con carpelos no fusionados o un gineceo apocárpico, que es algo que estamos estudiando ahora.
Después tenemos corazón tipo, perdón, forma tipo corazón de buey, perfectamente redondo, de corazón, alargado tipo pepino. Este es un tipo morrón. De hecho, este tomate se llama Yellow Tuffer, es originario de Australia, y cuando uno lo corta está vacío adentro, es decir, que muchos lo usan para hacer tomate tipo relleno. ¿Está? ¿Por qué es importante la morfología? Tiene importancia económica, histórica y biológica. Económica porque define el destino de la producción. Los tomates alargados, del que nosotros llamamos tipo perita, se destinan principalmente a la industria del enlatado o de salsa. ¿Está? Y por otro lado, el tomate tipo redondo o el que es tipo cherry se destina al consumo en fresco. ¿Está? Y dentro del consumo en fresco, la forma es un criterio de selección luego de el precio y el tamaño. ¿Está? Es decir, la forma es la tercera característica que define la elección del cultivar de tomate para consumo en fresco. Con histórica, por lo que estamos viendo, la morfología del fruto ha sido un carácter seleccionado durante la domesticación y el posterior mejoramiento del tomate cultivado. ¿Y por qué es biológica? Porque el tomate es una planta modelo, eh, principalmente para los frutos climatéricos. Ustedes saben que el fruto de tomate es un ovario fecundado y desarrollado. Y que el ovario, en realidad, en la flor, está formado por hojas modificadas. ¿Está? Entonces, los patrones de desarrollo en el fruto de tomate, que lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, definen la morfología. Y esos patrones de desarrollo muchas veces son los mismos que ocurren a nivel de otros órganos vegetales. Por lo tanto, lo que uno estudia en cuanto a las bases genéticas de la característica o de la morfología del fruto en tomate, no solo sirve para otras especies que dan fruto, inclusive de la misma familia, sino también para estudiar genes de desarrollo para otros órganos vegetales. Esto es más o menos lo que le contaba. Esto principalmente es cómo evoluciona la flor, desde que es flor, desde que abre, que se autofecunda. Cuando se autofecunda la flor, cuaja el fruto, ahí empiezan a engrosarse las paredes del ovario, que termina desarrollando el fruto maduro con color apropiado para el consumo humano. ¿Está? Durante este periodo hay patrones de desarrollo que uno lo puede estudiar si uno ve el fruto en el eje distal proximal, ¿está? O en el eje medio lateral, es decir, desde el centro hacia los costados. Y uno puede hacer estudios moleculares y determinar si hay genes de desarrollo que por ahí definen que hay mayor tasa de división celular por periodo de tiempo en este plano proximal distal o en este plano, o que las células, por ejemplo, si uno hace recuento de células, son más grandes en este plano o en este plano. ¿Está? Es decir, lo que uno ve fenotípicamente en el patrón de desarrollo del fruto, uno puede hacer estudios más de tipo microscopios y definir, o sea, por qué un fruto es más alargado o más achatado en cuanto a la división celular y a la expansión celular. ¿Está? En cuanto a la morfología del fruto, actualmente hay 6 genes clonados. Los primeros 4 son OV, SAM, FAS y el C. Fíjense que la región genómica que controlaba esos genes eh, se descubrieron o fueron informadas al principio del siglo o a final del siglo pasado. Fíjense, Obey en 1999, Sun en 2001, FAS en 2001, ahí sí en 2001, y FS8.1 en el 96. Fíjense que fue la primera región genómica que se descubrió, fue la del FS8.1, sin embargo es el último de los genes conocidos que fue clonado. ¿Está? ¿Alguien quiso preguntar algo? No. No. Entonces, una cosa es descubrir en qué región genómica está esa modificación genética que hace el cambio fenotípico en la morfología del fruto. Y otro año es descubrir cuál es el gen que está en esa región genómica que sí hace el cambio fenotípico. ¿Está? Ella descubrir el gen candidato que habíamos postulado. Fíjense que OBEC, el año de detección de QTL fue en el 99,
y el año de identificación del gen fue en el 2002. SAN en el 2008 se identificó, igual que FAS en el 2008, el CIA en el 2011. Fíjese que SOC1 se mapeó en el 2013 y se identificó el gen en el 2018, mientras que este se había identificado la región en el 96 y se identificó el gen que modifica la forma el año pasado. Todos o la mayoría de estos genes se descubrieron por poblaciones de mapeo del cruzamiento entre Pimpinellifolium, que es el ancestro, donde uno espera que están todos los genes en el estado wild type, ¿está? Con cultivares que portan morfología diversa, donde uno espera que esos genes tengan las mutaciones que causan ese efecto en la morfología. ¿Está? Entonces, fíjense que la mayoría de los cruzamientos fueron interespecíficos, es decir, entre cultivados por la especie silvestre Solanum pimpinellifolium. Mientras que SOC1, este es se llama supresor de Ovate, fue descubierto a partir de un cruzamiento entre cultivares ya no entre una especie silvestre y un cultivar, sino entre cultivares. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, en este esquema del genoma de tomate están localizados los genes, estos que les nombré, que fueron identificados. El CO-beta está en el cromosoma 2, SAN en el cromosoma 7, FC8.1, FS es por fruit shape, está así como veíamos los genes que modificaban la forma como fruit weight, FW, FS es fruit shape. Está en el cromosoma 8, en el 10 está SOC1 y en el 11 está FAS o FASIL. En esta lista de publicaciones están todos los papers que primero informaron el mapeo genético y luego el clonado del gen o la identificación del gen. Nos vamos a detener en este, que fue en el que tuve una participación mucho más activa durante mi estancia postdoctoral. Nosotros sabíamos que había una gran diversidad de morfologías de fruto de tomate y que la podíamos clasificar en 8 categorías. Achatado o flat, rectangular, elipsoide, obovoide o tipo pera, redondo, corazón de buey, corazón y largo. ¿Está? Cuando hicimos este estudio, teníamos los 4 genes identificados. Entonces, uno podía decir de estas morfologías dónde estaban presentes esos genes. ¿Está? Podríamos hacer poblaciones segregantes a partir de cruzamientos interespecíficos. Ustedes saben que antes de haber podido secuenciar el genoma de tomate, desarrollar marcadores o herramientas moleculares era mucho más difícil que en la actualidad. Entonces teníamos poblaciones de cruzamientos diversos, es decir, entre especies cultivadas y silvestres, donde era más fácil desarrollar herramientas moleculares para detectar polimorfismo. ¿Está? Mientras que no podíamos hacer cruzamientos entre, por ejemplo, este cultivar con este, porque no había herramientas moleculares para seguir la segregación de los genes. Eso sí se pudo hacer una vez que el genoma de tomate fue secuenciado. ¿Está? Y teníamos esta colección diversa, donde uno podría definir las categorías de acuerdo a los genes que presentan. Les voy a decir por qué eso es importante un poquito más adelante. Entonces, a partir de la secuenciación del genoma, incrementábamos la posibilidad de detección de polimorfismo en el genoma, porque el genoma nos permitía desarrollar marcadores moleculares a lo largo de todo el genoma a partir del polimorfismo de SNP o Single Nucleotide Polymorphism. Y por otro lado, nosotros habíamos desarrollado una herramienta para hacer mucho más eficiente la evaluación fenotípica, que se llama Tomato Analyzer, que es un programa informático. ¿Cómo funciona el programa Tomato Analyzer? En realidad uno escanea una imagen del fruto, ¿está? Pone los frutos cortados en sentido longitudinal, perdón, en frutos cortados en forma longitudinal o transversal, de acuerdo a lo que uno quiera analizar, escanea esos frutos, se obtiene esta imagen. Esta imagen en realidad es reconocida por el software, que por una cuestión de contraste de colores identifica el borde de cada fruto, y a partir de ese borde, el tomate analyzer es capaz de definir 38 variables. En realidad, en el sentido longitudinal son 34 variables. ¿Está? Es decir, 34 variables fenotípicas que nos sirven para poder estudiar la morfología del fruto, tanto en
colecciones de tomate como en poblaciones de mapeo. Eh, Nosotros en ese momento, con los 4 genes que estaban clonados, habían sido descubiertos, caracterizamos una población de aproximadamente 370 entradas o cultivares, a las que corrimos el marcador que nos decía si alguna mutación del gen cultivado estaba presente o no. Fíjense, por ejemplo, este fruto que tiene F y el C significa que porta los alelos mutantes en FAS y el C. Mientras que este que está acá es Solanum pimpernifolium, que es wild type para todos los genes de morfología. ¿Está? Dentro de rectangular, muchos llevaban el gen Ovate. La mayoría de los largos, de los cultivares clasificados como largo, eh, portaban el gen SAN y muchas veces el FAS o el C, y así sucesivamente. Entonces, a partir de esta información del Tomato Analyzer, nosotros pudimos clasificar en forma matemática estos frutos de tomate, esta colección de 370 entradas, de acuerdo a estas 8 categorías, con una precisión del 83%. Y que la distribución de estos 4 genes explicaban bastante la morfología. Fíjense que yo digo, si es wild type para todos, generalmente es largo, perdón, es redondo. Si tengo B, puede ser perita. Si tengo el gen SAN, es de tipo largo. Ovate está en los rectangulares, pero también en los endosados. Si tengo FAS más el C, generalmente el tomate es de tipo achatado. Entonces, a partir de esta caracterización, nosotros podemos ahora identificar genes nuevos o modificadores. Y ahora les voy a mostrar por qué en el caso de modificadores. Primero porque yo puedo empezar a hacer cruzamientos que portan las mismas características. Por ejemplo, si yo cruzo este cultivar con este cultivar que ambos portan el gen Ovate y hago una población segregante para el fenotipo y para mapeo, seguramente voy a empezar a descubrir cuáles son los genes que están implicados en este cambio de morfología de este fruto a este fruto. ¿Está? Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, si cruzo este con este. No, perdón, este no. Es este, ese y el sí, este y este. Son un poquito parecidos, pero o este y este. ¿Se entiende? De esa forma puedo descubrir genes nuevos. Entonces vamos a empezar con el primer trabajo que hicimos, que fue tratar de descubrir los modificadores de Ovate. Acá tenemos 4 cultivares, Salmarzano, Yellow Pear, T1693 y Gold Ball Livingstone, que todos llevan la mutación en el gen Ovate, pero no todos tienen la misma morfología. Entonces nosotros hicimos cruzamiento entre todos ellos. Acá están las 3 poblaciones segregantes. Fíjense que cruzamos T1693 por Yellow Pear. Ambos portan Ovate. Acá cruzamos Gold Ball Livingstone, que es perfectamente redondo, pero lleva Ovate con Yellow Pear. Y acá Gold Ball Livingstone con San Marzano. Estudiamos la segregación fenotípica para forma de fruto y otras características como boboide o peso del fruto. Y por mapeo identificamos que hay un supresor de Ovate en el cromosoma 10. ¿Está? Que es esto que está indicado acá. Luego, por estudios de recombinación y pruebas de progenie, se identificó que ese gen está en la base del cromosoma 10, que en ese momento había en esa región, que llegamos por recombinación, varios genes candidatos. Se hizo mutaciones dirigidas en cada uno de ellos y finalmente se encontró que en esa base del cromosoma 10 estaba lo que llamamos el SOP1-1, que es un supresor o inhibidor de Ovate, que es una proteína muy relacionada, que es una Ovate Family Protein. ¿Está? Y siempre cuando se hace este clonado posicional de genes, una vez que identifica por genética y recombinación estos genes, uno hace, digamos, transgénesis o ediciones para confirmar que ese es el gen que produce el polimorfismo. Entonces, fíjense que teníamos Yellow Pear, que era uno de los progenitores. Cuando se sobreexpresó el gen en este background, el fruto se volvió redondo. ¿Está? Y después, por otro lado, teníamos el fruto ovate, que cuando se editó, volvió al fruto alargado.
¿Está? En estos estudios moleculares, una vez que uno identifica el gen, trata de saber cómo funcionan estos genes molecularmente. Se hacen estudios de interacción proteína-proteína y se vieron que en este complejo de Ovate SOC1 había una proteína que se llama TRIM, que está involucrado en la orientación de los microtúbulos durante la división celular y que por eso interviene en el patrón de desarrollo de los órganos vegetales y en nuestro caso del fruto de tomate como órgano. ¿Está? Entonces fíjense que es el modelo genético en un background Solanum pimpinellifolium, que es wild type para todos los genes de morfología. El SOC1 por sí solo no producía ningún efecto. El ovate empezaba a alargar un poco el fruto. Cuando teníamos las dos mutaciones, ovate y SOC1, daba el típico fruto piriforme o ovoide, mientras que el TRIM, la proteína TRIM, era redonda y cuando uno a este mutante que tenía ovate y SOC1 hacía expresar la proteína TRIM, el fruto volvía a ser redondo. Entonces planteó este modelo genético entre ovate, SOC1 y TRIM, donde cuando ovate está noqueado, pero SOC1 está expresándose, un tomate redondo pasa a tomate piriforme. Y cuando a su vez TRIM se noquea, ese mutante o ese fenotipo piriforme pasa otra vez a tomate redondo. Por otro lado, el estudio de esta diversidad de morfología de tomate y su control genético, podríamos estudiar dos cuteles mayores. Yo le había dicho que FS8.1, si bien la región genómica que la controlaba se había definido en 1996, recién el año pasado se pudo clonar. ¿Por qué se pudo clonar recién el año pasado? Porque ese gen se encuentra localizado en la región centromérica del cromosoma 8, donde hay bajo nivel de recombinación genética. Entonces es muy difícil hacer mapeo posicional y estudios de progenie. Como la biología molecular y la genética molecular está avanzando, otras metodologías permitieron poder clonar o identificar este gen el año pasado, y se vio que ese gen, que está en el cromosoma 8, no solo, digamos, extiende o elonga el fruto de tomate, sino que cambia los patrones de desarrollo celular en cuanto al número de células y el tamaño celular, y no solamente alarga el fruto de tomate, sino que también le da mayor resistencia a la compresión, es decir, que es un gen que produce dos características muy importantes para el tomate para industria. No solo da el fruto alargado, que es mucho más adecuado para la cosecha mecánica, porque el fruto alargado se transporta mejor en las maquinarias, en las cintas de transporte, sino que también ese tamaño de esa morfología de fruto le determina mayor resistencia a la compresión de esas cintas transportadoras. Entonces, fíjense lo que se demostró, en realidad, o se clonó ese gen. Si usted está interesado en qué es lo que hace el gen, este paper, que es del año pasado, tiene mucho de la parte molecular, o cómo es el complejo molecular que permite la expresión de ese gen y darle el fruto alargado. Pero lo que nosotros demostramos además es que ese gen está presente en todas las cultivares destinados para industria, es decir, que fue producto de la selección para ese tipo de tomate destinado para industria, tanto en China como en Estados Unidos. Fíjense que acá tenemos la presencia del mutante o del alelo wild type. Fíjense que en las especies silvestres no está presente, en las regionales de Latinoamérica está presente en una baja proporción. Esa proporción incrementa en las variedades italianas, viejas italianas, por se llama Italian Regional. Están con un poco de frecuencia el mutado en las primeras variedades que se destinaron a procesamiento, pero estas cuatro columnas que están acá, o barras que están acá en realidad, son todos tomates cultivados actualmente, tanto destinados para el mercado en fresco, donde no se encuentra el mutante para F8.1, y esta barra gris es el mutante que se encuentra en todas las variedades cultivadas. No me acuerdo bien el número. Ah, acá está el número. Fíjense que se estudiaron en Estados Unidos 50 variedades aproximadamente,
y otras 42 variedades cultivadas actuales en Chile. Y se vio ese patrón. Toda la variedad destinada a la industria estaba la mutante en F8.1, mientras que en la destinada a consumo fresco estaba el alelo wild type. Actualmente en nuestro grupo de trabajo estamos tratando de identificar nuevos genes. ¿Está? Habíamos visto que, por ejemplo, esta variedad P533 y esta Río Grande lleva los genes mutantes para F8.1. Esta se sabe por mapeo que lleva el FC2.1, pero esta no se sabe qué lleva. Entonces empezamos a hacer cruzamientos entre el Río Grande por el EA1589, el típico cruzamiento interespecífico, y luego empezamos a hacer cruzamientos entre cultivares que tenían la misma composición o condición genética para F8.1, pero que diferían de morfología. Hasta el momento identificamos FC2.1, la base de cromosoma 2, es un alelo distinto a FW2.1 y distinto a Ovate. Y por este cruzamiento, particularmente entre un tipo cherry y un cultivar comercial, por secuenciación de grupos segregantes, encontramos un gen nuevo que está en el cromosoma 3, que es el que aparece acá, y el FC2.1, que está el que tratamos de identificar y para el cual tenemos, por estudios de expresión de genes, 10 potenciales genes candidatos. Esto es parte de una tesis doctoral que está en curso. A Federico le faltan 2 años más de tesis y esperemos que para cuando termine, por lo menos tengamos un gen candidato mucho más definido para luego empezar potencialmente a hacer estudios de complementación por transformación. Pero bueno, es complejo. Identificar genes, ustedes saben que, por lo que mostré antes, que puede llevar entre 10 y 12 años. Es decir, que esto supera los tiempos de una tesis doctoral. ¿Por qué es importante este gen, igual que F8.1? Porque son frutos, los que portan FC2.1 son frutos más bien alargados, que se pueden destinar a la industria y que no dan deformación. Bien, hasta ahora vimos los 6 genes que controlan la morfología del fruto en el plano proximal distal. ¿Está? Sano, Bay, FAS, el CISO1 y F8.1, y nosotros estamos tratando de identificar FC2.1. ¿Por qué pasa en el plano transversal? En el plano transversal sabemos que 2 de estos genes, FAS y el C, son los que definen el número de lóculos en el tomate. Es decir, que a mayor número de lóculos, el fruto es más pesado, o más grande en realidad, y tiene más peso. ¿Está? Ahora, ¿hay otros genes involucrados en la morfología en el plano transversal? Ese es un estudio que llevó a cabo Dana Vázquez de nuestro grupo de trabajo. Entonces, primero lo que hicimos es estudiar, así como se estudió la diversidad en el plano próximo distal, estudiamos la diversidad de los frutos en el plano eh, medio lateral, es decir, por cortes de fruto transversales o en el ecuador del fruto. Fíjense que hay una gran diversidad de morfología. Hay frutos de alto número de lóculos, de bajo número de lóculos, hay frutos regulares, hay frutos totalmente regulares. ¿Está? Es decir, hay una gran diversidad, hay control genético de esta diversidad y algunos de esos caracteres están correlacionados. Nosotros corrimos en una población de aproximadamente 300 cultivares los genes FAS y el SI para ver qué pasaba, es decir, si mucha de esta diversidad en el plano ecuatorial estaba explicada por estos genes. Este es un análisis de componente principal donde está discriminado los 4 genotipos o condiciones de genotipos posibles, es decir, que sea wild type para ambos genes, FAS y el C, que solamente lleva la mutante en FAS, que es el celeste, que solamente lleve la mutante en el C, que es el verde, o que lleve la doble mutante en el C en FAS, en el germoplasma de tomate. Estos son todas poblaciones naturales. Y lo que vimos es que para número de lóculos, se vio que a mayor número de lóculos, iba incrementando la frecuencia de las mutantes del C, FAS en forma separada o en forma conjunta, pero para la uniformidad del borde del tomate, eso no era tan claro. Y esto acá se ve como
análisis de punto de dispersión de número de lóculos y grado de uniformidad, hay genotipos que tienen la misma constitución genética, por ejemplo, Boyage y Haynes, perdón, Boyage y Haynes no, Boyage y Olbrooks, que está acá, fíjense que los dos son púrpura, sin embargo son muy diferentes para la característica Lowness Degrees. Boyas tiene un poquito más de lóculo que Olbrooks, pero es mucho más diferente. Fíjense que es este cruzamiento que está explicado acá. Este es Olbrooks y este es Boyas. Y por otro lado, lo mismo pasa para el caso de los progenitores Haynes, que está, este que está acá en celeste, con Yellow Stafford, que es este que está acá. Difieren en la uniformidad del fruto, pero no tanto en el número de lóculos. ¿Está? Entonces, nosotros hicimos una población F2 de mapeo, caracterizamos estas poblaciones por características fenotípicas en el corte transversal del fruto, nos concentramos en este carácter que se llama lowness degree o grado de uniformidad del fruto en su parte transversal, hicimos bulk de los frutos dentro de la población segregante que tenían frutos uniformes o tenían frutos más desuniformes, lo mismo acá y acá. Lo que hicimos fue secuenciar esos bulk a genoma completo, los comparamos con el genoma de referencia y nos dan estos patrones o estos dibujos donde uno puede identificar cuáles son las regiones genéticas involucradas en esta característica fenotípica. Entonces, en este caso en particular de este cruzamiento, que es lo que se explica en el gráfico A, vimos que hay algo en el cromosoma 4, porque está como este pico, algo en el cromosoma 6, algo en el cromosoma 8, algo en el cromosoma 9 y algo en el cromosoma 11. Mientras que en este cruzamiento solamente identificamos algo en el cromosoma 8. Es decir, que lo primero que dijimos es, bueno, algo en el cromosoma 8 está presente en las dos características, entonces podría ser una determinante genética para ese grado de uniformidad o desuniformidad de los frutos de tomate. Eh, pero bueno, esta característica ya había sido, digamos, informada en otros cruzamientos previos, entonces no era algo novedoso. Desarrollamos marcadores para el cromosoma 4, el 6, el 9 y el 11, y el 2, no, el 2 no, y el 11, y tanto el 4 como el 9 no resultaron significativos. El único que resultó significativo para modificar la forma de fruto en tomate en el plano ecuatorial es este en el cromosoma 6. ¿Está? Entonces, para nosotros este QTL o esta región genómica del cromosoma 6 es una región genómica nueva que no había sido reportada previamente, que está involucrado en dar frutos uniformes o desuniformes, del lado que ustedes lo vean. ¿Está? Siempre decimos lo mismo que acá a nosotros nos pasa lo mismo que los que trabajan en genética de la resistencia. O sea, que una planta se enferme no está bueno, pero vos necesitas la planta enferma para poder encontrar cuál es el gen de resistencia. Lo mismo nos pasa acá. Nosotros no nos interesa un fruto desuniforme o muy irregular porque comercialmente no sería muy aceptado, pero nos sirve esa característica para poder mapear los genes de uniformidad. ¿Está? Entonces, bueno, hasta el momento habíamos, digamos, informado para la diversidad en el plano longitudinal del fruto, estaban los genes SANO, B, FAS, el CISO1 y FS8.1, mientras que nosotros estamos trabajando en tratar de identificar esta región que es la FS2.2. En el plano transversal, vimos que FAS y el CI están involucrados en el número de lóculos y en darle mayor cantidad de lóculos al tomate, pero que no eran ellos los principales modificadores de la uniformidad del fruto en tomate. Es decir, uno podía tener un fruto de alto número de lóculos, pero perfectamente uniforme, o de alto número de lóculos, es decir, de alto tamaño, pero perfectamente irregular. ¿Está? Y ahí es donde nosotros identificamos esta región genómica que se llama LD6.1, que sí le pusimos, y que es la que vamos a seguir trabajando para tratar de identificar el gen subyacente. Yo les dije que estos genes son importantes en tomate, en morfología, pero ¿qué pasa? ¿Son importantes en otras especies? Bueno, FAS y el SI
que son estos dos genes que yo te había dicho que en tomate intervienen en la cantidad de número de lóculos, también son importantes en los patrones de desarrollo de otras especies. Obviamente la más estudiada es Arabidopsis, que es la especie modelo. Fíjense que clavata, cuando uno ve el wild type y clavata, ve que cambia el patrón de dominancia apical, ¿tá? Fíjense que el número de inflorescencias en la, en la inflorescencia de Arabidopsis no es lo mismo, cuando está clavata hay mucho más número de inflorescencias, lo mismo pasa en tomate con mayor cantidad de lóculos, ¿está? Y este mismo efecto se vio en maíz, da mucho mayor cantidad de granos, pero a diferencia del wild type, los granos son desordenados, no están tan ordenados en fila, ¿tá? Pero sí da mayor número de granos. En el caso de Bushel afecta también la parte de dominancia apical o la división de los patrones de división celular en la formación del embrión. Luego se vio que esto también puede afectar el stem, es decir, eh, el stem sería, alguien que me ayude, se me fue la palabra. Ah, Tallo. ¿Cómo? El callo. ¿El tallo? No, no, las yemas, la yema apical. La, la- Ah, la yema apical, o en el caso de tomate puede ser las yemas laterales. Sí, en realidad es el callo. Muchas veces se hace el rescate de la yema apical para hacer digamos, en cultivo in vitro, digamos, la replicación o la multiplicación de callos, ¿no? Del tallo apical, que es libre de virus. Pero bueno, el sí, que es el famoso Bushel, también trabaja en el patrón de división celular eh, de las yemas apicales, dando mayor cantidad de órganos. Fíjense que acá tenemos los wild type o el Bush. ¿Está? Fíjense que el wild type da mayor cantidad de, de- 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 en este caso, de hojas, y este da menos. ¿Qué pasa con los genes involucrados más en el patrón de desarrollo próximo distal? OBEI, SOC1 y TRIN, que fueron los que estuvimos trabajando y que se clonó el SOC1 en el 2018 y descubrimos por estudios moleculares que este interactúa con TRIN. No solamente es importante para el tomate o el fruto de tomate, se descubrió que también definen esta combinación de genes OBEI, SOC1 y TRIN, la forma del fruto en melón, la forma del tubérculo en papa, la forma también de esto que es melón, cucumber, pepino. ¿Está? Y también se encontró que TRIN1 está influyendo en la morfología o en el alargado del grano de arroz. Entonces, fíjense que este modelo que se descubrió en tomate, en términos generales, que yo le expliqué, donde un fruto redondo de tomate está expresando bait, cuando deja de expresar bait, pero expresa SOD1, el fruto se torna piriforme, y si ese fruto piriforme uno noquea o no se expresa más TRIN1, TRIN5, el fruto llega o vuelve a tomate redondo. ¿Tá? Entonces, en términos generales, más allá del fruto de tomate, en cuanto a órganos que pueden ser hojas, granos, frutos o tubérculos, hay una relación entre la expresión de las proteínas tipo OBEIT, que son SOD1 y OBEIT, con la expresión de la familia de proteínas que se llaman TRIN1. Es decir, cuando está OBEIT expresándose, mayormente el fruto es redondo, o los órganos son redondos. Cuando se están expresando TRIN1 o TRIN5 en este caso también, los frutos, órganos, granos, hojas, tubérculos son más bien del tipo alargado. ¿Por qué volvía Giuseppe Arcimboldo? Porque si bien en esa época el tomate no había llegado a Europa, por lo tanto no fue inspiración de este artista hacer una canasta de tomates, en la actualidad, con la gran diversidad de morfología que tenemos en el fruto de tomate, uno tranquilamente podría hacer también una nueva canasta de tomates o una cara con frutos de tomate. Bueno, preparé una parte hasta acá primero, la parte más de morfología y diversidad para peso
y características bajo el síndrome de domesticación. No sé si tienen alguna pregunta o duda, pero podríamos hacer un corte, ¿no? Y después seguir, ¿vale? Ahí Me como ven. parece bien, Gustavo, me parece bárbaro. Dale, dale, ¿cuánto tiempo te parece? No sé, ¿qué les parece? ¿20 minutos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Eugenia, Lucía, Bernabé, Martín. Bueno, Mónica, Alejandro, María Soledad también. Sí, sí. Yo Pero bueno, quería bajar los me mails, gustan más los chicos primero. uno mientras sigas hablando, uno lo bajé y otro no pude, así que después te lo pido por mail. Pero me copan unos dibujos que bajaste que están buenísimos con respecto a la Bueno, yo doméstica. igual les paso después el PDF de la presentación para que tengan con toda Dale. la- No, yo un comentario me parece, por lo que estás contando, se parecen en algunos aspectos al arroz en el sentido de que en tomate también tenés, si bien te decís que algunos caracteres son oligogénicos, tenés algunos genes que explican mayormente la variabilidad en caracteres, que también lo tenés está bueno para poder explicarlo, digamos, es más fácil. Por ejemplo, el otro día yo le contaba de girasol es bastante más complejo, en general son genes más bien con efecto moderado a chico, entonces no es tan lindo o visualmente tan para explicar, digamos, cómo ha sido el cambio entre un carácter wild o domesticado. Es muy más Buenísimo. parecido al arroz. Está bueno explicar, porque a lo mejor con la velocidad que expliqué la primera parte se me escapó, pero está bueno explicar eso de caracteres cuantitativos o caracteres que están codificados por muchos bloques. Cuando se empezó a trabajar en morfología en tomate, la única posibilidad de hacer cruzamiento era un tomate cultivado con una forma que yo quería saber por qué era, con la especie silvestre que era perfectamente redonda. Ujú. Hacían esos cruzamientos, sacaban muchas regiones del genoma que explicaban esas diferencias morfológicas, pero solamente se centraban en lo que llaman regiones regiones mayores o cuteles mayores, que es la que mayormente explicaban esas características. De ahí se clonó, por ejemplo, el FW2.2 en parapeso, el FW3.2 para peso, el OBEIT, el SAN, el FAS y el SI. ¿Está? Ahora, una vez que esos genes mayores se descubren, los otros son mucho más difíciles de poder identificar, porque siempre que estén ellos en los cruzamientos, en las poblaciones derivadas de ese cruzamiento, siempre es como que se llevan la mayor parte de la diversidad o de la Claro. variación típica. Claro. Entonces, por eso nosotros empezamos a hacer la otra aproximación, que es cruzar cultivares de tomate a lo que ya Mm, sabíamos que tenían la misma condición genética. Es decir, por ejemplo, los dos portaban la mutación para OVEIT y uno ujú, ve la segregación fenotípica, cosas diferentes, y uno puede mapear cosas nuevas. De ahí mm, es que se descubrió el supresor de OVEIT, que en realidad OVEIT estaba presente, pero había un fruto que era perfectamente redondo. Cuando uno dice, bueno, OVEIT siempre da fruto alargado. sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, ahí se descubrió OVEIT. Y lo mismo estamos tratando de hacer nosotros con los genes que están o que controlan la morfología en el plano lateral. Mm, O sea, nosotros cruzamos genotipos que tienen las mutaciones para FAS y el SI y tratamos de encontrar cosas nuevas. Es decir, lo que en otro cruzamiento tradicional interespecífico por la especie silvestre sería algo menor, mm, no se, prácticamente ni se detecta, ahí es como que se puede observar. ¿Está? De hecho, nosotros estamos casi confirmando que este que da forma irregular solamente se da si está el SI y FAS. mm. Tienen que estar los dos presentes para que esté, si no, no va a estar. Pero bueno, es algo que estamos en proceso de estudio, ¿no? Muy Buenísimo, bueno. Sí. muy bueno. ¿Hay algún cultivar así que es comercial que sea irregular, digamos así? No al extremo por ahí como ese que mostrabas, pero. Ah, bueno, vieron que yo les dije que las especies silvestres eh, se usaron solamente para genes de resistencia. Se cree que, bueno, el tomate cultivado prácticamente tenía solamente un 5% de la diversidad. Pero bueno, Mm, hay estudios recientes, ¿no? Acá no estoy presentando, que se ve que a partir de mediados del 2000 empieza a mm, incrementar la variación genética en la especie cultivada, en los cultivares de tomate. Básicamente se da al inicio por esa incorporación de genes silvestres en el tomate cultivado para genes de resistencia. Pero Como que ahora, la entre arrastra, tanto, pero que la ¿eh? arrastra decís, o solo porque arrastra además de la resistencia, arrastra a otros, o solo lo de resistencia modifican la aguja con respecto a la variación.
principalmente hay algo de arrastre o Ok, ligamiento, sí. pero por lo menos las empresas de semilla que hacen tomate mejorado tratan de sacarse bastante de encima todo lo Ujú, que sea arrastre por ligamiento, es decir, lo claro, que sí, sí, interesa es prácticamente el gen solo. sí. Eh, o sea, como hay tanta información, el tomate es diploide, los cruzamientos son fáciles de hacer, Ujú, en invierno se pueden adelantar hasta 4 o 5 generaciones por año, las retrocruzas son bastante eficientes bien, y con la disponibilidad hoy para hacer marcadores moleculares, el arrastre de ligamiento es bastante chico. Entonces, buenísimo. básicamente es por la Por incorporación de resistencia. esa resistencia. Mira. eh, pero lo que se está viendo ahora también es que las variedades antiguas de tomate, los cultivares que se siembran en Italia tradicionalmente, como el Salmarzano, o en España, o en el mismo México, tienen mucha diversidad de formas y colores. Ujú, Entonces, con este descubrimiento de morfología, también estamos sabiendo que son genes simples o mayores. mm, Entonces, ahora hay cultivares nuevos de tomate en Europa que han ujú, incorporado estos genes de diversidad en colores y formas. Entonces son cultivares que se comercializan más por tipo cóctel para la parte de alta cocina. Son de bien, alto rendimiento, pero porque tienen todo el background del mejoramiento. claro. Son resistentes y a su vez diversos en forma y Mm, color. ¿Está? Entonces, el gráfico es muy evidente de que había una diversidad baja en los tradicionales, los cultivares antiguos, con el mejoramiento fue bajando mucho, mucho, se empezó a incrementar no solo por los genes de resistencia incorporados en el cultivo, sino también por los que intervienen en color, en morfología, y más en Europa, que yo les mostré bien la parte de edición génica para color en tomate. O sea, ujú, en Europa hay toda una discusión de que no van a permitir ni transgénicos ni editados. Vamos a ver si Mm, son capaces de mm. detectarlos, ¿no? Pero por eso es que al ser genes mayores, ellos los incorporan para tener no solamente resistencia a enfermedades, sino también diversidad en cuanto a morfología y colores de fruto. Para la alta cocina, mm, básicamente. ujú. Muy bueno. Muchas especies. Ahora he Sí, visto mucho en la verdulería los cherries esos que son más amarillos, anaranjados, que son también como más dulces, o sea, y nada, están, ¿eso va a estar relacionado el color con el sabor o son dos mejoramientos diferentes? son dos mejoramientos distintos. La segunda parte de mi charla va más para la parte de calidad de fruto. El dulzor está relacionado con el contenido de sólidos solubles o azúcares, principalmente fructosa y galactosa en el fruto de tomate. Pero no solamente eso, hay algunos metabolitos que dan la percepción de dulzor. Generalmente en tomate tipo cherry vos podés tener cherry tipo dulce. Cherry, cuando se llama tipo cherry, es el ceraciforme típico, que es el tomate cereza. ¿Está? O muchas veces solamente se llama tomate tipo cherry al que es chiquito y alargado. Pero el tipo cherry es una cuestión de tamaño, es el chico, que puede ser redondo perfectamente o alargado. Más Chico. alargadito. Eh, entonces, no, solamente, no, tiene, no está directamente relacionado con el color. ¿Está? Claro. Y más que ver con el contenido de azúcares. ¿Está? Pero bueno, en cuanto a lo que le gusta al consumidor en tomate, es un balance entre contenido de azúcares y acidez. ¿Está? No todos nos Claro, gustan porque los ese mismos tipos de hace tomate. poco apareció acá. Antes no lo veía yo en las verdulerías y hasta está bueno, ese Sí, y hay amarillito. solamente rojos, hay amarillos, hay morados, hay algunos llaman chocolino porque es color chocolate. ¿Sí? Bueno, ¿alguna Bueno, otra? entonces, Anda a tomarte un vamos. mate, pobre Gustavo que estuvo hablando 1 hora y media. Gracias por participar. Sí, sí. Aunque sé que descanse él, nosotros por lo menos podemos tomar mate mientras lo escuchamos. 5 minutos, 6 rato. Eh, Bueno, bueno, cortamos hasta la Dale, -10, ¿les parece? dale, dale. perfecto, ¿No? buenísimo. Nos vemos un ratito.